Noticentro 1, CMI. Gigantesco operativo de Interpol por armas ilícitas en América Latina deja más de 14.000 arrestos en 15 países, incluido Colombia. Putin y Zelensky visitan el frente de batalla en Ucrania. Gobernador de Florida amenaza a Disney. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Un mega operativo de Interpol por armas ilícitas en América Latina dejó más de 14.000 arrestos en 15 países. Trigger 9 es la operación contra las armas de fuego ilícitas más grande jamás coordinada por Interpol, las autoridades de América Central y del Sur, en la que 14.260 personas fueron arrestadas en una quincena de países de la región, incluida Colombia. Se desarrolló entre el 12 de marzo y el 2 de abril pasados y llevó también a la incautación de 8.263 armas ilícitas y de algo más de 300.000 municiones. Los vínculos entre las armas de fuego ilícitas y la fabricación y el tráfico de drogas se pusieron de relieve con la incautación de 203 toneladas de cocaína y otras drogas por un valor total de unos 5.700 millones de dólares estadounidenses. Las actuaciones coordinadas condujeron a la desarticulación de 20 grupos delictivos organizados y ayudaron a identificar una variedad de otros delitos como corrupción, fraude, trata de personas, delitos ambientales y actividades terroristas. El líder del Kremlin, Vladimir Putin, visitó las tropas rusas en las ocupadas Jersón y Lugansk, en Ucrania, mientras su homólogo Zelensky también visitó el Donetsk. Kiev acusa al presidente ruso de hacer una gira para disfrutar de sus crímenes. En una muestra de respaldo a las tropas invasoras y un desafío al país invadido, y de cara a una anunciada contraofensiva de Kiev, el presidente ruso Vladimir Putin llegó a las ocupadas regiones de Jersón en el sur de Ucrania y Lugansk en el este. En Jersón, el líder del Kremlin sostuvo un encuentro con altos mandos militares. Putin escuchó los informes de los comandantes de las fuerzas aerotransportadoras y del ejército desplegado a un lado del río Dnieper. También visitó el cuartel general de la Guardia Nacional en la región oriental de Lugansk, en Ucrania, otra parte del país que Moscú anexó el año pasado. Las imágenes se conocieron este martes, pero el Kremlin señaló que la visita se produjo un día antes. Por su parte, Ucrania acusó a Vladimir Putin de acudir a la escena de sus crímenes, mientras Volodymyr Zelensky hizo un viaje sorpresa a posiciones cercanas a la línea del frente en Donetsk también. Al igual que con Putin, los viajes del líder ucraniano en tiempos de guerra generalmente no se publicitan hasta después de que haya dejado el área. Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, amenazó a Disney con tomar represalias luego del intento de la compañía de mantener el control del Distrito Especial. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, amenazó con construir una cárcel o un parque temático de la competencia cerca del Reino Mágico o subir los impuestos a Walt Disney World para tomar represalias contra la compañía por resistirse a una absorción estatal de su distrito fiscal especial. DeSantis dijo que los legisladores avanzarán en un proyecto de ley que se asegurará de que la gente entienda que no se llega a poner su propia empresa por encima de la voluntad del pueblo de Florida. El enfrentamiento entre Florida y Disney World comenzó el año pasado cuando el Estado aprobó una ley que limitaba la enseñanza en las aulas de cuestiones sobre orientación sexual e identidad de género. Disney se opuso a la ley y prometió ayudar a derogarla. La cadena de televisión Fox News y el fabricante de las máquinas de votación electrónica Dominion, que la demandó por difamación a raíz de la elección presidencial de 2020, llegaron a un acuerdo amistoso que evitó un juicio que podría haberle costado al medio $1.600 millones. El juicio, que amenazaba con convertirse en uno de los casos de difamación más importantes en la historia de Estados Unidos porque pondría a prueba el alcance de la libertad de expresión para los medios en la nación norteamericana, incluso cuando estos transmiten falsedades electorales, fue evitado gracias al acuerdo de último minuto que alcanzaron la cadena conservadora estadounidense Fox News y Dominion Voting Systems, una compañía que demandó al canal por $1.600 millones, alegando que promovió la afirmación infundada de Donald Trump, que señalaba que sus máquinas de votación electrónica se usaron para amañar las elecciones presidenciales de 2020 que el republicano perdió ante Joe Biden.
Según anunció el juez instructor del caso, Eric Davis, las partes resolvieron su litigio justo antes del inicio del juicio que se iba a celebrar ante el Tribunal Supremo del Estado de Delaware, después de que la cadena de televisión preferida de los conservadores estadounidenses, propiedad de Rupert Murdoch, accedió a pagarle $787 millones al fabricante de las máquinas de votación por daños y perjuicios, una cifra muy inferior a los $1.600 millones que reclamaba la compañía. Fox News manifestó su satisfacción por el acuerdo amistoso que le evita a su propietario el bochorno de sentarse a declarar en una batalla legal que habría podido dañar la reputación y finanzas de este medio de comunicación. Al menos una persona muerta y varias heridas dejó el derrumbe de un parqueadero en Nueva York. Este fue el preciso momento en el que colapsó el último piso de un edificio de estacionamientos localizado en el Bajo Manhattan, el cual estaba completamente repleto de vehículos al momento del siniestro que dejó varios heridos y una víctima. Según algunos testigos, se escuchó un gran estruendo y posteriormente solo los autos comenzaron a caer en un agujero que se abrió en medio del parqueadero, elevando una gran columna de polvo. Everything was sinking. It was just heartbreaking. We heard screams. I didn't know where it was coming from at first. 5 unidades de bomberos llegaron rápidamente al lugar para atender la emergencia en una operación de extremo peligro debido a que el edificio estaba en riesgo de colapso. También se utilizó el DigiDock de Boston Dynamics, que se movió por partes de la estructura para obtener una evaluación visual sin poner en riesgo a ningún miembro del equipo de emergencia, mientras varias zonas aledañas fueron evacuadas por seguridad. I do want to point out that thank God we had the robotic dog that was able to go in the building. This is ideally what we talk about, not sending a human being inside a building that's unstable. We were also able to use the technology of a drone to give a real visualization of what is happening in this building. At this time, this building is completely unstable. Por ahora, nada le hace pensar a las autoridades que lo ocurrido sea algo más que el colapso de un edificio, pero se encuentran investigando lo acontecido, incluidos los archivos y posibles quejas contra la estructura. Y en Estados Unidos fue detenido el hombre de 84 años que baleó a un joven afroamericano que golpeó por error en su casa. La policía de la ciudad de Kansas City, en Missouri, informó que el autor de los disparos, identificado como Andrew Lester, de 84 años, se entregó y está bajo custodia para ser imputado con 2 cargos criminales, agresión en primer grado y acción criminal armada. La acusación de agresión conlleva una pena de hasta cadena perpetua y la de acción criminal armada tiene un rango de pena de 3 a 15 años de prisión. Según la policía, Ralph Paul Yard, de 16 años, fue a la dirección equivocada para recoger a sus hermanos alrededor de las 10 de la noche y le dispararon a través de una puerta de vidrio después de tocar el timbre. Los familiares del adolescente dijeron que buscó ayuda en 3 casas cercanas antes de que alguien lo auxiliara. La policía inicialmente detuvo a Lester para interrogarlo, pero lo dejó en libertad sin cargos. Este ataque contra el adolescente afroamericano ha captado la atención nacional al suscitar indignación en Internet y avivar las protestas en Kansas City. Aumentó el número de víctimas mortales a 200 y a 2.000 las de heridos en Sudán. Y se escuchan nuevos intercambios de disparos en Jartum, pese a un presunto acuerdo de tregua temporal entre el ejército y los paramilitares. En los últimos 4 días, Sudán, el país más joven del mundo, ha sido escenario de fuertes conflictos armados entre miembros del ejército y de milicias paramilitares conocidas como Fuerzas de Apoyo Rápido, que han cobrado la vida de al menos 200 personas. Los disparos y las explosiones seguían este martes en Jartum, la capital de Sudán, pese a los llamamientos internacionales a un alto el fuego y a la supuesta declaración de 24 horas de cese de hostilidades. La violencia se desató este fin de semana luego de que miembros de las FARC fueran redistribuidos por el país en una medida que el ejército interpretó como una amenaza. Desde que ocurrió un segundo golpe de Estado en octubre de 2021, tras el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir en 2019, Sudán ha sido gobernado por un consejo de generales. 2 militares se encuentran en el centro de la disputa. Por un lado, el jefe del ejército, el general Abdel Fattah al-Burhan, quien ocupa el cargo del presidente del país. Por el otro lado, su antiguo número 2, el general Mohamed Hamad Daglo, conocido como Hemedti, jefe del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido.
Ellos están en desacuerdo sobre la dirección que ha tomado el país y la propuesta de transición hacia un gobierno civil. Uno de los puntos más conflictivos se refiere a los planes de integrar en el ejército a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, conformado por 100.000 efectivos, y también quién sería el encargado de liderar la nueva fuerza. Los países del G7 advirtieron de duras consecuencias contra los países que ayuden a Rusia en Ucrania, asegurando que el grupo ya preparó más sanciones contra Moscú, mientras señaló a China por su cercanía a Vladimir Putin, pese a la invasión lanzada en territorio ucraniano. En medio de las crecientes tensiones por el cada vez más evidente apoyo de China a Rusia en su intento de prolongar la invasión a Ucrania y de evadir las sanciones que generó, los ministros de Exteriores del G7 prometieron intensificar las medidas contra Moscú. De hecho, los jefes de la diplomacia de los principales países industrializados reiteraron su llamado a terceros para que dejen de prestar asistencia a la guerra de Rusia, amenazando con graves costos contra aquellos que lo hagan, al tiempo que anunciaron que reforzarán su coordinación para prevenir y responder a aquellos que apoyen materialmente al Kremlin. Un evidente aviso de advertencia a China que, pese a que busca ser un mediador en la guerra, se muestra cada vez más cercano a los intereses geopolíticos de Moscú. De hecho, los miembros del G7 también dejaron en claro su postura frente al gigante asiático y sobre la situación en Taiwán, tras las polémicas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron durante su visita a China, en la que llamó a una mayor autonomía europea respecto a Estados Unidos en estas cuestiones. Cientos de vuelos de la aerolínea Southwest Airlines fueron retrasados este martes después de problemas técnicos que llevaron a la compañía a detener temporalmente sus operaciones. Southwest anunció que los retrasos en los vuelos se debieron a problemas de conexión de datos resultantes de una falla en el servidor, lo que llevó a una breve orden para que los aviones permanecieran en tierra. El multimillonario Elon Musk advirtió que la inteligencia artificial podría llevar a la destrucción de la civilización, aunque él sigue profundamente involucrado en el crecimiento y desarrollo de esta a través de sus empresas. En una entrevista con la cadena Fox News, el máximo accionista de Tesla aseguró que el potencial de la inteligencia artificial es tan grande que los riesgos podrían ser mayores a los de un mal diseño de producción de aeronaves o automóviles. Para Musk debería existir algún tipo de autoridad reguladora que supervise el desarrollo de la inteligencia artificial y asegure que se opere dentro del interés público. Un tráiler en forma de lágrima para la marca de motocicletas Vespa es completamente funcional para acampar. Este remolque de camping ultraligero es lo suficientemente grande como para que duerma un adulto, pero lo suficientemente pequeño como para que lo arrastre una motocicleta Vespa antigua. Este tráiler en forma de lágrima se conoce como Foamy porque está hecho de espuma recubierta con fibra de vidrio. El módulo de la caravana que va anclado a la Vespa solo pesa 77 kilos. La moto puede andar con ella hasta una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. El pequeño tráiler puede que no tenga mucho, pero tiene lo básico, como una cocina y una cama que puede ser hasta para 2 personas. La pequeña cocina parece una casa de juegos, pero viene con un lavadero, una estufa portátil y algo de espacio de almacenamiento, por lo que le permite preparar café y el desayuno. Thomas Burrick, el creador de este tráiler, ha recorrido más de 11.000 kilómetros en su camping creativo. Muy buenas noches. La reforma a la salud quedó esta noche nuevamente congelada, por lo menos por 24 horas, por las recusaciones presentadas contra 19 de los 21 parlamentarios de la Comisión Séptima de la Cámara. Las recusaciones fueron presentadas porque los parlamentarios recusados tendrían impedimentos que deben ser resueltos por la Comisión de Ética del Congreso. Mientras eso ocurre, el debate del proyecto quedó aplazado por lo menos hasta mañana. Nuestra invitada esta noche es la doctora Marta Alfonso. Ella es ponente del proyecto y perteneciente al Partido Verde. Doctora Marta, muchas gracias por aceptar esta invitación. En este momento,
¿Cuál es la posición de los partidos, doctora Marta? Buenas noches, doctor Yamil. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que estamos viviendo hoy realmente ha sido como una situación de dilaciones al debate. No entendemos quienes defendemos esta reforma porque hay tanto miedo de que el país escuche un debate que además ha estado esperando durante mucho tiempo. Hoy estuvimos esperando hasta último momento las observaciones, ajustes, no solamente esperando, haciendo observaciones y ajustes con base en múltiples proposiciones que hicieron los partidos conservador y de la U, que ya también habíamos estado trabajando un mes antes, incluidas las proposiciones del Partido Liberal. Así que la posición nuestra, también la del gobierno, ha sido la de escuchar, la de generar todas las garantías posibles, la de ceder en muchas cosas del articulado que ha ido modificándose progresivamente, garantizando muchas de las cosas que estos partidos han solicitado, pero también incluimos propuestas de la sociedad civil, de agremiaciones médicas, de asociaciones animalistas, de asociaciones de pacientes, de universidades. O sea, realmente este ha sido un ejercicio muy democrático. Entendemos que el proceso debe ser paulatino, así ha llegado 2 meses después casi por fin a primer debate, precisamente porque es una reforma histórica, estructural, después de 30 años de una modificación al sistema de salud. Y pues hoy esperábamos que se diera el debate en franca lid y desafortunadamente lo que hicieron fue dilatar el debate. Esa recusación de la que tú has hablado no tiene fundamento alguno. No pueden recusarnos porque los congresistas tenemos EPS, porque es que el acceso a los derechos a la salud que hoy se intermedian a través de las EPS son un derecho fundamental para todo el pueblo colombiano, incluidos los congresistas. Ese no puede ser un argumento para recusar y por eso solicitamos que se interpusiera un recurso de reposición y se rechazara esa recusación que fue presentada hoy a todos los miembros de la Comisión Séptima. El Partido Conservador, doctora Marta, dijo esta noche que no apoya la reforma a la salud con la ponencia del gobierno, que no la apoya. El Partido de la U dijo exactamente lo mismo y el Partido Liberal, como usted bien lo sabe, pues fijó líneas rojas. Es decir, al comenzar hoy el debate, porque por fin se abrió el debate, ninguna posición cambió. El gobierno o los partidos de gobierno, el pacto histórico, mantienen su posición. Y la mantienen también el Liberal, el Conservador y la U. ¿Cuál es la posición de su partido, el Partido Verde? Yo creo que dentro del Partido Verde hay muchas congresistas que van a apoyar esta reforma porque es un partido demócrata, porque es un partido que ha luchado por derechos para la gente durante mucho tiempo y uno lo que esperaría es que en consecuencia con eso y siendo un partido de gobierno respalden esta reforma que definitivamente es una reforma para garantizar el acceso al derecho a la salud que ha sido declarado por la Corte Constitucional y acogido por este mismo gobierno, por este mismo Congreso, como un derecho fundamental a través de la Ley 1751 del 2015. Entonces uno esperaría que el Partido Verde, pero no solamente este partido, sino todos los partidos de la coalición de gobierno, incluido el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador, respaldaran. Por 2 razones además, doctor Yamid. La primera, que es falso que no se hayan tenido en cuenta sus observaciones. Se cedió hasta donde ya era imposible ceder, porque o si no, pues ¿para qué reforma? Ellos, por ejemplo, solicitaron que las EPS, ahora denominadas por ellos mismos como gestoras de vida, no tuvieran un carácter transitorio, sino permanente. Se cedió en eso. Se cedió en que estuvieran dentro de la gestión operativa de los servicios de salud.
Se dio, por ejemplo, en que se disminuyera la participación de sectores en el Consejo Nacional de Salud, que es una instancia de participación y de rectoría política del sistema sanitario en Colombia que se había perdido y que esta reforma lo recupera. Se cedió en disminuirlo. Era un consejo de casi 41 personas y se redujo hasta 15, que fue lo que ellos propusieron. Mira, la cantidad de ajustes que hemos hecho durante 2 meses con equipos técnicos, jurídicos, expertos en salud, de nuestras unidades técnico-legislativas, pero también la asesoría de universidades, de agremiaciones, de asociaciones de hospitales, con, como te contaba, cantidad de propuestas que también han hecho desde sociedad civil, desde otros congresistas. O sea, realmente se cedió hasta donde ya más no se podía, porque si vamos a hacer una reforma para que las EPS sigan manejando los recursos de la salud, para que las EPS sigan gobernando el sistema sanitario, pues no habría razón alguna para hacer una reforma. ¿Para qué reforma si vamos a cambiar las cosas para que todo siga igual? Así que a mí me sorprende tristemente que estos partidos que tienen un mandato popular por la gente que los puso aquí en este Congreso, a sus congresistas, hoy salgan a decir que no apoyan una reforma que tiene la voluntad y que además técnicamente es sólida, que financieramente tiene el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que es una reforma robusta y contundente. Es mentira que sea un Frankenstein, una defecio, como mucha gente lo ha llamado. Eso es mentira. Es una reforma técnicamente muy bien sustentada. Yo he estado leyéndola, estudiándola, haciendo cantidad de ajustes que han sido recibidos por el Ministerio de Salud, siendo parte yo misma de este ejercicio de fortalecimiento para que sea la mejor reforma para el país. La gente, quien me votó, quienes me conocen en los debates, saben mi rigurosidad, mi disciplina, también mi experticia en este campo de la salud pública, y yo puedo asegurar que es falso que destruya el sistema de salud, que es una reforma que construye sobre lo construido, que reconoce a las EPS y las integra como actores del sistema, ahora llamadas gestoras de vida en la propuesta que hacen los 3 partidos. Así que a mí me sorprende tristemente que hoy se echen para atrás después de que teníamos una negociación tan avanzada. Aquí lo que queda en evidencia es que hay un interés por mantener pues un negocio que se ha hecho con la salud en el sector privado. A ver, doctor Alfonso, es que el problema es, en síntesis, lo siguiente. La ponencia del gobierno de la señora ministra Corcho de Salud prácticamente insiste en la estatificación de la salud. El Partido Liberal, a que lo dirige el presidente Gaviria, quien fue el creador de las EPS, y el ponente de ese proyecto en el Congreso fue el expresidente Uribe, pues obviamente defienden lo que ellos dos contribuyeron a crear. Y las encuestas muestran que el 93% de la población está afiliada a las EPS, cualquiera que sea, pero afiliada. ¿Cómo se responde a eso? Mira, lo primero es que el proyecto de reforma no plantea de ninguna manera un proceso de estatización del sistema. Propone una recuperación de la rectoría y gobernanza del sistema de salud que durante 30 años ha estado en manos del sector privado, pese a que el 100% de la financiación de ese sistema es de carácter público. Es decir, es la transferencia por parte del Estado de recursos del sistema de salud a unos privados que han administrado, pero además han construido la política sanitaria de este país. Todo está hecho para ese sector privado en términos normativos que hoy gobierna el sistema de salud. Lo que está proponiendo la reforma es que
esa rectoría y gobernanza, o sea, la política sanitaria, la organización del sistema, la haga el Estado como corresponde, porque es un derecho fundamental el derecho a la salud. Los derechos fundamentales los garantiza el Estado. Y entonces lo que está proponiendo la reforma es que el gobierno nacional tenga esa rectoría y gobernanza del sistema. Pero lo que se ha concertado con los tres partidos es que el sistema tenga unas figuras mixtas, privadas o públicas, que puedan hacer gestión dentro del sistema, una gestión operativa, y en esa medida es un sistema, digamos, con actores privados, públicos y mixtos, que van desarrollando estrategias administrativas y operativas para garantizar que la gente acceda al servicio de salud sin dilaciones, sin barreras administrativas. Entonces, ni es una reforma que estatice el sistema de salud, ni es una reforma que elimine a los privados. Al contrario, hoy, como yo te contaba hace un momento, los privados harán parte del sistema. De hecho, hoy la red hospitalaria, la prestación de servicios a través de IPS tiene que hacerse mayoritariamente a través de privados, porque son los que tienen la infraestructura. Entonces, yo cerraría diciéndote que, mira, durante 30 años esas EPS que defienden el expresidente Gaviria, el expresidente Uribe, como tú lo has planteado, han tenido una experiencia de casi 150 EPS en Colombia que se han ido quebrando sistemáticamente, demostrando que no son una figura que realmente tengan una gestión o que sean realmente garantes de una gestión del riesgo financiero como nos lo han hecho creer. Hoy, de 30 que todavía subsisten, solo como 8 o 10 tienen garantizada, tienen la robustez financiera, tienen la capacidad técnica, administrativa para garantizar esos derechos. Esa población colombiana que tú bien lo mencionas tiene cobertura en salud en incluso mucho más, casi el 98% según algunos datos incluso de mediciones del DANE. Hay una cobertura en servicios de salud porque estamos afiliados en todo el país a EPS, pero eso no ha garantizado el acceso a los servicios. Las encuestas pueden decir que la gente no quiere la reforma porque se hacen seguramente en las ciudades, pero yo que vengo de una región que camino permanentemente los municipios pequeños, las veredas, que atiendo todo el tiempo gente humilde en mi departamento, puedo asegurarte, doctor Yamit, que la gente sí quiere un cambio y que la gente no está a gusto con las EPS en Colombia, porque han sido incluso millones de vidas humanas las que se han perdido, las que se han afectado gravemente en su salud, en sus condiciones de vida, porque se les han negado servicios, porque no ha sido oportuno el acceso a un servicio de salud, porque se han negado medicamentos, porque, bueno, o sea, la cantidad de barreras que se han puesto a la gente humilde de este país para acceder al derecho a la salud, a pesar de que el Estado mensualmente y muy puntual, los primeros 10 días, incluso menos, de cada mes, le transfiere a las EPS un recurso significativo de billones de pesos mensuales para garantizar ese derecho, y sin embargo no sucede. Entonces yo sí creo que esta reforma es necesaria y que no alude ni a una estatización ni a una eliminación de los privados, porque además hoy los privados son fundamentales en el sistema porque son los que tienen la capacidad operativa, toda vez que durante 30 años, muy seguramente con los recursos públicos de la salud, eso que se denomina integración vertical, construyeron su infraestructura privada, que es la que hoy necesitamos en el país, y que esta reforma es consciente de eso. Pero mire, doctora Alfonso, también de nuevo con todo respeto, usted bien sabe lo que pasó cuando los recursos de la salud las manejaba el Estado. Eso terminó en manos del Seguro Social y usted sabe lo que ocurrió con el Seguro Social. Primero. Segundo, lo que los partidos liberal, conservador y el partido de la U han dicho
es que los acuerdos que inicialmente se lograron con el gobierno no fueron atendidos en la ponencia que la señora ministra de Salud acordó inicialmente con dos de los ponentes. Por eso el Partido Conservador y el Partido de la U dijeron hoy que no han aceptado las reformas a la ponencia que se convino y que por lo tanto no vuelven a las reuniones. Y el Partido Liberal lleva el mismo camino. Es decir, frente a la opción que puede ocurrir mañana de que la reforma se hunda, está la salvación de la ponencia sustituta que presentó el Partido Liberal de que haya un manejo mixto, público y privado de la salud en Colombia. Dos precisiones, doctor Yamid. La primera, que la ponencia radicada el 31 de marzo no la hizo la ministra ni el Ministerio de Salud. La ponencia que se radicó el 31 de marzo la hicimos en sendos equipos técnicos de congresistas ponentes, con nuestros equipos técnicos legislativos, también con equipos técnicos del ministerio y quiero contarte, con equipos técnicos del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U. Insisto en que es falso que no se hayan tenido en cuenta sus observaciones. Hicimos 2 semanas de mesas técnicas, además de eso, después de la radicación de la ponencia que construimos, el equipo de ponentes que firmó la ponencia positiva, hicimos más modificaciones, después de 125 nuevas proposiciones que hicieron estos 2 partidos en este segundo caso, el Conservador y de la U, así que sí hubo un ánimo conciliatorio. Lo que pasa es que tú diste en el punto. Uno de los principales puntos de debate es que estos partidos le preguntan al gobierno ¿y cuál es su asegurador? Y resulta que nosotros en esta ponencia y en esa reforma que el gobierno presentó no queremos que el gobierno tenga un asegurador, es decir, no queremos una EPS, no queremos que el gobierno tenga una EPS, es todo lo contrario, es garantizar que la gente tenga acceso directo al servicio de salud sin intermediarios. Por eso el Centro de Atención Primaria en Salud es el referente principal que adscribe a la gente y asegura el acceso al servicio de salud. De ninguna manera esta reforma propone volver al Seguro Social, porque el Seguro Social era una entidad que afiliaba y a través de una intermediación también, a pesar de que era pública, con recursos públicos, afiliaba y garantizaba el derecho. Ahí hubo muchos problemas y el Estado colombiano y el gobierno nacional hoy específicamente no quiere volver a eso. Está proponiendo todo lo contrario. Ese es el punto del debate. Está proponiendo que se eliminen figuras intermediadoras para que haya un pagador único, que es ADRES, que le paga directamente a quien presta el servicio. En este caso, la IPS privada, que muchos conocemos. Pongo un ejemplo de los financiadores de este programa, Virrey Solís de Salud Total. Muy seguramente va a seguirnos prestando servicios en todo el país si acepta, si permiten que esta reforma avance pues en este Congreso los partidos. Entonces digamos, no hay ninguna posibilidad en la reforma porque no hay ningún artículo que así lo defina, que volvamos a un seguro social, porque no se trata de construir un asegurador de Estado, de ninguna manera. Se trata de gobernar el sistema por parte del sector público y administrar el sistema por parte de privados, públicos y mixtos. Conociendo las 2 grandes posiciones, doctor Alfonso, y para la reunión de mañana de la comisión, ¿qué va a pasar si el Partido Conservador mantiene no aceptamos la reforma como está escrita? El Partido Liberal dice exactamente lo mismo e igual el Partido de la U. Pregunta, para que usted tenga la bondad de responder después de comerciales, ¿qué va a pasar mañana cuando se definan las recusaciones que hoy fueron presentadas?
Estamos dialogando con la doctora Marta Alfonso, una de los ponentes del proyecto de reforma a la salud que hoy quedó congelado en la comisión de la Cámara. Doctor Alfonso, le preguntaba, ¿qué va a pasar mañana con la reforma? Pues si los partidos hunden esta reforma el día de mañana, le quitan una posibilidad al pueblo colombiano de tener más garantías para su acceso a los servicios de salud. Le quitan la posibilidad a la gente más humilde, de las zonas más apartadas, de los pueblos de nuestros departamentos, que sus hospitales públicos se fortalezcan para mejorar la calidad en la atención y la garantía de acceso a los servicios. Le quitan la posibilidad al pueblo colombiano de estar a la altura de lo que exige la Organización Mundial de la Salud, que es sistemas de salud fuertemente basados en la atención primaria en salud. Ojalá eso no pase. Miren, doctora Marta, una precisión. ADRES, ¿quién la maneja? ¿Quiénes la integran? Tiene una junta directiva en donde participa el Ministerio de Hacienda, digamos, es un órgano público que recoge los recursos de la salud de todo el país, tanto los gubernamentales como los aportes o cotizaciones que hacemos trabajadores y también empresarios. Recoge múltiples fuentes de sistema de presupuesto general de la nación, recoge incluso las rentas que los departamentos recogen por temas de licores, entre juegos de azar, entre otros. Es decir, ADRES es el recaudador, el Fondo Público Único Nacional, que es lo que hoy la reforma está ratificando, porque ADRES fue creado por una figura de plan de desarrollo, una ley de plan de desarrollo, y lo que hoy está haciendo esta reforma es elevarlo a la categoría de una ley ordinaria de la República. Entonces es el ente que recauda los recursos, y lo que el gobierno y esta reforma pretenden es que sea además el administrador y el pagador único de los recursos de salud, para que vayan directamente a quienes prestan los servicios, que son las clínicas y hospitales de Colombia. Es que el asunto está ahí. El Seguro Social era un organismo público. ADRES, y manejaba la salud del Estado. ADRES es un organismo público y va a manejar los recursos de salud del Estado. Es ahí donde está el gran conflicto. ¿Usted cree que encontraremos o encontrarán ustedes en el Congreso una solución? Claro, es que hoy viene funcionando así. Y hoy ya ADRES es el gran recaudador de los recursos de la salud, el administrador de los recursos de la salud, ya existe en el país. Lo que se está cambiando es que ese dinero ya no se transfiere a las EPS, sino que se va a transferir de manera directa a quienes prestan los servicios, porque yo quiero decirle a la opinión pública que las EPS no prestan servicios de salud. Ellas son unas dicen ellas aseguradoras del riesgo financiero y de salud. Yo creo que son unas intermediarias de los recursos de la salud, y lo que está proponiendo el gobierno es que ese recurso no se intermedie, sino que vaya de manera directa a las clínicas y hospitales que le prestan servicios a los colombianos y colombianas. Y quiero contarte que ese ya había sido un acuerdo entre los tres partidos. Ellos ya habían aceptado en nuestras mesas técnicas que ADRES fuera el pagador único. Doctora Marta Alfonso, una de las ponentes del proyecto de reforma de salud, muchas gracias por haber aceptado esa invitación, y deseamos la mejor suerte para la discusión de este proyecto de reforma a la salud en Colombia. Muy amable, doctora Marta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buena noche. A usted, doctora Marta, y a ustedes, televidentes. Gracias por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CM. Noticentro 1, CMI. Privados no pueden manejar dineros públicos, dice presidente Petro a Noticentro 1 CMI, para defender reforma a la salud. Proyecto de reforma a la salud a punto de hundirse. Aplazado debate hasta mañana.
Expresidente Gaviria, jefe del liberalismo, dice que no entiende por qué Carolina Corcho es ministra. Ella ha sido la principal interferencia para hacer cambios a la reforma, dice. Conservadores y la U reafirman rechazo al actual proyecto. Comisionado de Paz arremete contra el fiscal. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro habló con Noticentro 1 CMI sobre el cambio climático, su encuentro con el presidente Joe Biden, la reunión que tendrá con la oposición venezolana y la reforma a la salud. El informe con nuestro enviado especial Gerardo Aristizábal. Hola, muy buenas noches. El presidente Gustavo Petro concedió hoy una conferencia magistral en la Universidad de Stanford y allí habló sobre la transición energética. Nos acompaña, luego de haberlo hecho, señor presidente, buenas noches, lo saluda Noticentro 1 CMI, que lo acompaña en esta gira que usted adelanta por Estados Unidos. ¿Por qué usted insiste tanto en todos los escenarios sobre la importancia de esa transición energética? Porque ya es no solo el principal problema de la humanidad, la crisis climática, sino porque todos los acontecimientos políticos, las circunstancias que va viviendo la humanidad, nuestro propio país, están atravesados ya por la tensión que significa la posibilidad de una extinción de la humanidad y los cambios que hay que realizar para que eso no ocurra. Ya no hay evento en el mundo, circunstancia, no solamente entre comillas natural o política, que no tenga que ver con esta situación que la produjo la misma economía de los últimos 2 siglos y medio, pero que puede conllevar la pérdida completa de la vida en el planeta y por tanto conlleva la urgencia de superarla. Presidente, luego usted el jueves va a tener la cita más importante de esta gira, que es con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Los temas importantes por supuesto, pero paz, Venezuela, ¿qué más va a tratar con él? Están relacionados, ¿no? Porque, digamos, yo sí creo que todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, tiene que ser un espacio de paz, antes que nada. No dejarse influenciar de las circunstancias que llevan al conflicto violento y que están creciendo en el mundo. En segundo lugar, tiene que ser un espacio de la democracia real, de los derechos de las gentes todas. Y en tercer lugar, puede ser un espacio de lo que llamamos una economía descarbonizada, que implica un nuevo pacto político, económico, de todos los países, desde Alaska hasta la Patagonia, y que podría ser una gran oportunidad para América Latina y para América en general. Presidente, y usted anticipa la visita porque tiene una reunión con la oposición que ya confirmó de los partidos de Venezuela. ¿Qué busca con ese encuentro y ese anticipo de viaje a Colombia? Pues es que el objetivo es la paz en Venezuela, que también implica la paz en Colombia. La paz en Venezuela nos obliga a un diálogo entre todos los sectores políticos y sociales al interior de Venezuela. Diálogo que debe aflorar como un mejor futuro para ese país y que nosotros debemos ayudar a que se dé. En esa medida, hablar con todos los factores de la política es importante. Nosotros no vamos a intervenir en la política interior de Venezuela, pero sí creo que podemos ayudar a construir un espacio que, sin presiones de ningún tipo, ni económicas ni políticas, permita una profundización de la democracia y de la paz, y por tanto lo que la decisión del pueblo venezolano quiera se pueda dar. Y la última pregunta de un tema, presidente, que es el de la salud. Hoy comenzó en Colombia el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre esa reforma que para usted es trascendental. Colombia en el fondo está decidiendo si sale de una era que nos ha conducido a muchísima desigualdad social, a niveles de exclusión de sectores de la población casi que mayoritarios, de territorios enteros que se le ha entregado la mafia, la cocaína, la violencia, de la falta de un pacto de inclusión democrática. Yo le llamo eso el gran pacto social. Esa fase la podemos dejar y podemos construir una nueva fase de muchísima más inclusión social, por tanto democracia, y yo estoy convencido de paz, que implica un pacto de la sociedad colombiana. Esa decisión de salir de una era y pasar a otra
que es lo que yo llamo el cambio, pues obviamente no es tan aceptada por todos los sectores políticos. Hay sectores muy privilegiados que, manejando dinero que no es de ellos, sino dinero público, han construido unos sistemas que siguen excluyendo a la población colombiana, y eso no debe continuar. Las reformas tienen que ver con eso. Yo sí creo que el Congreso mayoritariamente está a favor de que Colombia pueda ser una nación democrática, con garantías para toda la población, con garantías para todos los territorios de Colombia. El señor presidente de la República, muchas gracias por atender a Noticentro 1 CMI, que lo acompaña en esta gira de una semana que adelanta por los Estados Unidos. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1 CMI, buenas noches. El proyecto de reforma a la salud está a punto de hundirse luego de que liberales, conservadores y la U reafirmaran su rechazo a la iniciativa. Adicionalmente, la Comisión Séptima de la Cámara aplazó para mañana la discusión del proyecto. Nanda Carrascal. Un inicio con tropiezos. Representantes que por favor demos ejemplo en la atención del debate. Tras el anuncio de los partidos conservador, de la U y liberal de no votar la reforma si no se cumplen las líneas rojas sobre aseguramiento y manejo de recursos, se agitaron los ánimos en la Comisión Séptima, lo que tiene el proyecto a punto de hundirse. Representante Juan Felipe Corso y representante Betsy Pérez ya dio inicio a su tiempo. Ya se encuentra aquí la representante Betsy Pérez. El primer debate de la reforma a la salud se congeló por una acalorada discusión entre los representantes de la comisión por dos recusaciones presentadas por el ciudadano Luigi Parra y el político Enrique Gómez. La última recusa a 19 congresistas de la comisión porque en ellos concurre interés directo, personal y familiar en la decisión, debido a su afiliación a planes voluntarios en salud a través de una EPS, indica el documento. Es una forma un poco chantajista y que lamentamos realmente porque hay un montón de argumentos traídos de los cabellos. Yo justamente en mi cuenta de Twitter mostré una de las recusaciones que nos parecen más complejas y a la vez más descabelladas, que tiene que ver con la afiliación de los congresistas que hacemos parte de la Comisión Séptima, la afiliación a la EPS. Entonces yo me pregunto si en lo que viene tampoco podemos regular las relaciones laborales porque nosotros somos trabajadores y trabajadoras del Congreso. Una clara estrategia de dilación de este debate que confronta de manera definitiva a quienes han violado sistemáticamente el derecho a la salud. Hoy estamos convocados aquí para iniciar un camino de reformas estructurales. Tras una solicitud del Centro Democrático, el debate fue aplazado para mañana miércoles a las 10 de la mañana, luego de que la Comisión de Ética revise las recusaciones. No hay afán en tramitar esta reforma, hay tiempo suficiente y veíamos que el presidente lamentablemente estaba abocándonos a que prevaricáramos. Naturalmente eso nos parecía inconveniente y por esa razón hemos decidido aplazar el debate. Aunque la ministra de Salud, Carolina Corcho, no dio declaraciones, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que el gobierno sigue abierto al debate. Lo que decida la mayoría lo vamos a acatar como gobierno. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con funciones presidenciales, también participó en la comisión. El expresidente César Gaviria, jefe único del liberalismo, reafirmó el rechazo al proyecto de reforma a la salud y advirtió que no entiende por qué Carolina Corcho es ministra de Salud. El expresidente César Gaviria arremetió contra la ministra Carolina Corcho. Dijo que ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer los cambios a la reforma a la salud. No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud, si ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer cambios. Ella desconoció por completo que en el Congreso había partidos políticos y que había dirigentes, y entonces se metió a desconocer a todo el mundo, a desconocer las asociaciones de médicos. El exmandatario y jefe único del Partido Liberal cuestionó la propuesta inicial de la reforma a la salud. Dijo que desde el gobierno querían crear un sistema de salud desde cero y estatizado. La propuesta original del gobierno era una propuesta, en primer lugar, que desconocía elementos que son muy importantes dentro del sistema. Pero por sobre todo era un sistema que querían crear desde cero. Ellos querían acabar con el sistema que hay y arrancar con un sistema desde cero, todo estatizado. Y pues eso no hace mucho sentido. Si este país, la propia ministra de Agricultura contó la experiencia que ella había tenido como directora, la última directora del Partido del Seguro Social en mi gobierno.
la cantidad de irregularidades, la corrupción, el desorden, un cubrimiento que apenas llegaba al 20% de los colombianos. Ella misma, y es ministra de este gobierno, no lo estoy inventando yo. Desde el Partido Liberal insisten que si a la reforma no se le hacen los cambios, las líneas rojas que pide el Partido Liberal, la colectividad no respaldará el proyecto. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro les dejó claro a los partidos de la U y al conservador que no se pueden aceptar todas las propuestas que plantean a la reforma a la salud. El presidente Gustavo Petro dijo que no se podían aceptar todas las modificaciones que proponen estos partidos. El presidente Gustavo Petro fue enfático en señalar que no se van a aceptar todas las propuestas que plantean el Partido Conservador y el de la U. No se pueden aceptar todas las propuestas del partido de la U y el Partido Conservador porque nos devuelven a un mundo donde privados manejan el dinero público y la salud de los colombianos solo para hacer negocios particulares. La respuesta del presidente se dio después de que al mediodía ambos partidos señalaran que no apoyarán la reforma sin el 100% de las propuestas planteadas al gobierno. El partido de la U, a través de su presidenta Dilian Francisca Toro, y el Partido Conservador, a través del senador Efraín Cepeda, manifestaron su rechazo al proyecto de reforma a la salud, dejando en claro que el Ejecutivo no aceptó las modificaciones planteadas por las dos colectividades. Mañana se reanudará el debate del proyecto en la Comisión Séptima de la Cámara. De 133 proposiciones presentadas por los partidos de la U y Conservador, el gobierno al momento acogió 90, razón por la que los partidos no aceptan apoyar la reforma. Piden un 100%. El Partido Conservador y el Partido de la U sabemos que se necesita una reforma a la salud que salve vidas. Eso para nosotros es claro, que se centre en el paciente y que por sobre todo mejore la oportunidad y la calidad del servicio en salud para ellos. Sin embargo, nosotros no vamos a aprobar la reforma ni la ponencia que existe hasta que, o por lo menos que hayan incluido totalmente las proposiciones que presentamos la semana pasada. Doctor Efraín, es una ratificación de la decisión que se tomó en bancada hace unas pocas semanas, en el sentido que se deben incluir nuestras proposiciones, y volvemos a repetir que hasta tanto eso no se haga, nuestros partidos, Conservador y de la U, no votaremos la reforma a la salud. Después de la negativa del presidente Petro de no aceptar el 100%, la presidenta de la U dijo que sí se necesita una reforma a la salud, pero una que nos lleve al futuro, no una que nos devuelva al pasado. Propusimos, dialogamos, privilegiamos el entendimiento, pero no se logró. Reforma sí, pero no así. Lo que más les preocupa a los partidos es que en las modificaciones que hizo el gobierno aún no se definen las funciones para las gestoras de salud, hoy EPS. Duras críticas al gobierno del expresidente Iván Duque hizo el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, por la falta de implementación del acuerdo de paz con las FARC. También arremetió contra el fiscal general Francisco Barbosa. Para el comisionado de paz, tras la firma del acuerdo del Teatro Colón y el incumplimiento del gobierno de Duque, la violencia se recicló en el país. Para el alto comisionado, la paz fue una quimera y hoy los PEDET son desarrollados por los grupos armados. ¿Quiénes son los que hacen las pequeñas obras de los planes de desarrollo con enfoque territorial? Los armados que ocupan esos territorios que el Estado colombiano nunca quizás tuvo la voluntad de ocupar. Y entonces usted va a una zona de operación de las AGC. ¿Quién construye la escuela? Las AGC. Y estaba en el Plan Nacional de Desarrollo con enfoque territorial del Acuerdo de Paz. ¿Quién construye el puesto de salud en Montes de María? Las AGC. ¿Quién construye los proyectos ecoturísticos en la Sierra Nevada? La Autodefensa Conquistadores de la Sierra Nevada. ¿Quién construye las iniciativas de sustitución de cultivos de uso ilícito? La disidencia de las FARC. ¿Quién excluye y sustrae laboratorios de cocaína del territorio? Esa es la realidad con la que nos encontramos. Rueda cuestionó duramente la justicia en el país. ¿De qué nos sirve hacer acuerdos de paz si no tenemos aparatos judiciales eficaces que nos permitan esclarecer los crímenes que están sucediendo contra la paz?
Según Rueda, esta es la radiografía de los grupos armados hoy en el país. Casi 20.000 nuevos hombres en armas, 5.800 del Ejército de Liberación Nacional, entre 7.000 y 9.000 de las AGC o Clan del Golfo, entre 8.000 y 1.000 de las autodefensas de la Sierra, 2.800 del Estado Mayor Central de las FARC y entre 1.800 y 2.000 de la Segunda Marquetalia. Al final del debate, duros cuestionamientos al fiscal general. Yo llamo a que el fiscal no obstruya la paz en Colombia. Es su deber hacer todos los procedimientos necesarios para facilitar los diálogos de paz. Y si no lo hace, sigue incurriendo en prevaricato. Una de las razones por las cuales lo denuncié penalmente es que se ha negado a dar pasos favorables a la paz. Ese es su deber por la Constitución y por la ley. Tiene que obedecerlas. Y ahora queda claro que la propuesta de las disidencias de Iván Mordisco de instalar la mesa en Noruega está complicada y que se definirá en una próxima reunión entre las partes. 12 policías y un civil heridos es el balance que deja un ataque con explosivos por parte de un grupo de invasores que no permitieron el desalojo de un predio de Ecopetrol en Yondó, Antioquia. 12 policías resultaron heridos luego del ataque con varios explosivos en medio de un procedimiento de desalojo en el municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia, en un predio que pertenece a Ecopetrol. Las autoridades confirmaron que también hubo civiles heridos, entre ellos un menor de edad. Condenamos atentado terrorista que dejó 7 policías heridos en Yondó durante procedimiento de desalojo. Enfrentamientos entre el ESMAD y los invasores se extendieron por más de 3 horas. En un momento nos lanzan una granada de fragmentación donde nos dejan unos uniformados lesionados. En el segundo momento, dentro de la contención, para evitar que estos delincuentes se tomaran nuevamente el predio, nos lanzan otro segundo artefacto explosivo. En videos quedó registrado cómo fueron evacuados los heridos en ambulancias. Un líder indígena ancestral fue asesinado en el Cauca. Entre tanto, en Nariño, Antioquia, también fue asesinado otro defensor de derechos humanos. Un líder social, quien también era médico ancestral del departamento del Cauca, fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado en la vía que comunica El Palo con Corinto, cerca al resguardo López Adentro. José Isaías Quiguanás era un conocido sabedor, así lo confirma el Consejo Regional Indígena del Cauca. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca rechazamos lo ocurrido. Pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades de orden judicial dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. La situación cada día es peor. Son alrededor de 35 los asesinatos en lo recorrido del año, que se suman a una serie de estigmatizaciones. En otro caso aislado fue asesinado Jairo Zuleta, otro defensor de derechos humanos, ultimado por hombres que tampoco se han identificado. Este año son 52 los líderes asesinados. La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia que condene al exdirector de la policía, Rodolfo Palomino, por interferir con una captura. Aunque aún no ha sido instalado el juicio contra el general en retiro, la Fiscalía advirtió ante la Corte que demostrará que es culpable del delito de tráfico de influencias. Lo acusan de haber irrumpido en la casa de una fiscal para interferir en la captura del empresario Luis Gustavo Gallo en 2014. La Procuraduría advirtió que la isla de San Andrés está siendo usada como tránsito para el tráfico de migrantes. Una alerta lanzó hoy la Procuraduría General de la Nación ante la grave crisis humanitaria que presenta el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el dramático aumento en la migración ilegal. Por la crisis migratoria que vive el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, nos trasladamos en el día de ayer vía marítima a Cayo Albuquerque y Cayo Pescador con el fin de verificar algunas de las rutas que hemos tenido conocimiento se realiza esta migración irregular, estas personas que son víctimas del tráfico del tráfico de migrantes y trata de personas. De otro lado, el equipo de la Procuraduría fue testigo de cómo en el Cayo Pescador los traficantes están talando árboles y contaminando con residuos sólidos y botellas plásticas que amenazan la sostenibilidad ambiental del mismo.
Noticentro 1 CMI conoció una declaración que rindió ante la Fiscalía la excongresista Aida Merlano, en la que denunció que 3 abogados le ofrecieron 3.000 millones de pesos para fugarse y no declarar ante las autoridades. En la declaración rendida ante la Fiscalía, la excongresista Aida Merlano dijo que 3 abogados que según ella tienen vínculos con la familia Char ayudaron a su fuga. Una de las pruebas de Merlano serían los registros de la cárcel del Buen Pastor de los abogados que entraron a visitarla previo a su fuga. El interés sería que ella no declarara. Esa fuga fue organizada por un clan en la costa, le dije que por los Char, y sobre eso hay unas denuncias y un proceso. El abogado de la excongresista dijo que la exparlamentaria negocia un acuerdo con la Fiscalía tras declarar sobre estos hechos y señalar que los abogados le habrían ofrecido 3.000 millones de pesos para que se fugara. La conexión con las casas políticas de la costa. Estos abogados eran los representantes de esas casas políticas. El IMPEC tiene que responder por esa situación. Hemos interpuesto las denuncias y ojalá que la Fiscalía se mueva muy rápidamente para establecer esa eventualidad. Este miércoles Merlano tendrá que asistir nuevamente ante un juez para responder en una audiencia de formulación de cargos por los hechos que rodearon su fuga. Un juez dejó en libertad a Milton Libardo Jiménez, exinspector del IMPEC, implicado en la fuga del narcotraficante alias Matamba. El despacho estableció que se vencieron los términos para que la Fiscalía presentara el escrito de acusación en contra del uniformado, por lo que enfrentará el proceso en libertad. El gobierno del Perú pidió a Colombia la detención con fines de extradición de un ciudadano peruano capturado en nuestro país, acusado de quemar viva en Lima a la joven Catherine Gómez. La familia de la víctima clama justicia. La familia de Catherine Gómez, la joven peruana quemada y asesinada por Sergio Tarache, quien permanece detenido en Colombia, clamó al gobierno Petro celeridad para el traslado de este criminal al Perú. Vengo con el corazón destrozado, pedirle al presidente Petro que por favor, de padre a padre, ¿no?, que me ayude a que ese miserable vaya a Perú a pagar lo que hizo. La familia permanecerá en Colombia el tiempo que sea necesario para asegurarse de que Tarache no sea deportado a Venezuela, su país de origen. Así me tenga que hincar, que humillar, suplicar para que me ayuden. Si este hombre es expulsado a Venezuela, sencillamente no lo volvemos a ver. Ante la incertidumbre por la suerte judicial de Tarache en Colombia, yo creo que Colombia no se puede permitir un asesino que corra por las calles de Colombia. Esta noche el gobierno de Perú solicitó formalmente la detención preventiva con fines de extradición del venezolano Sergio Tarache. Los transportadores de La Guajira protestaron contra una medida del gobierno que les impide transitar por el país con carga proveniente de Venezuela. En el corregimiento de Paraguachón, zona fronteriza, los transportadores internacionales continúan con el cese de actividades como muestra de rechazo al plan operativo para la reactivación gradual del transporte internacional de carga y pasajeros por carretera del gobierno nacional. Estamos orillados en los carros, en los parqueaderos y estacionamientos que están aquí a los lados. No estamos haciendo el trabajo que tenemos de transportar la carga hacia Venezuela y de Venezuela hacia Colombia. El plan en mención busca la integración entre los dos países y el intercambio comercial por carretera para la reactivación económica. Pero esto estaría afectando a los transportadores. Nos están vulnerando el derecho al trabajo porque es que nosotros los colombianos que tenemos carro venezolano invertimos porque era un patrimonio fácil de adquirir y dimos una garantía de trabajo y sostenibilidad para nuestra familia. Los transportadores manifiestan cumplir con toda la documentación requerida para circular en el territorio colombiano. Pese a esto, la normativa los limita a un máximo de 20 kilómetros. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió con nombre propio contra varios concejales que se oponen a la construcción del corredor verde por la carrera séptima. Diego Cancino, por ejemplo, Carlos Carrillo, José Cuesta. La alcaldesa Claudia López arremetió contra los concejales que se oponen al corredor verde por la carrera séptima. Y aquí van a venir a pedirle sus votos. Ah, pero claro, ellos sí no viven aquí. ¿Y saben qué están diciendo esos concejales? Que no hagamos la séptima. Que los dejemos a ustedes embotellados. En el mismo tono, los cabildantes señalados le respondieron a la mandataria. Lo que queda absolutamente claro es primero que la alcaldesa no puede lidiar con la oposición. Ha sido una dictadora, tirana, politiquera. Es absolutamente agresiva, incoherente,
y estigmatiza y es una actitud autoritaria. El corredor verde, objeto de la polémica, se discutió este martes en el Consejo. Esto va a desvalorizar sin duda alguna una cantidad enorme de predios. Esto llevaría al cierre definitivo de nuestros hoteles y demás comercios de la séptima. La licitación para construir Transmilenio por la carrera séptima, cuyo valor supera los 3 billones de pesos, se abrirá a finales de este mes. El expresidente Andrés Pastrana arreció sus críticas al presidente Gustavo Petro. Desde Medellín, el expresidente Andrés Pastrana le advirtió a Joe Biden que el presidente Gustavo Petro sería el menos indicado para pisar la Casa Blanca y hablar de Venezuela. Entonces no entendemos cómo el presidente Biden, el narcodictador, es el mayor comprador de cocaína de las FARC y es precisamente hoy quien está yendo a hablar con el presidente de los Estados Unidos. Arremetió contra su plan de gobierno y denunció que Colombia descuidó la erradicación de cultivos ilícitos. El presidente Petro no fumiga, el presidente Petro quiere legalizar la cocaína, el presidente Petro quiere legalizar la coca, el hermano del presidente Petro y altos dignatarios del pacto histórico visitan las cárceles para ofrecer la no extradición a los narcotraficantes. El mandatario habló durante una rueda de prensa convocada en la capital antioqueña para presentar su partido. El derrumbe de un estacionamiento en Nueva York dejó al menos una persona muerta. De otra parte, la cadena Fox llegó a un acuerdo para evitar un juicio por difamación. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Este fue el preciso momento en el que colapsó el último piso de un edificio de estacionamientos localizado en el Bajo Manhattan, el cual estaba completamente repleto de vehículos al momento del siniestro que dejó varios muertos y una víctima. Según algunos testigos, se escuchó un gran estruendo y posteriormente solo los autos comenzaron a caer en un agujero que se abrió en medio del parqueadero mientras se elevó una gran columna de polvo. La cadena de televisión Fox News llegó a un acuerdo de última hora con el fabricante de las máquinas de votación Dominion, a quien le pagará $787 millones por daños y perjuicios para evitar un juicio por difamación por promover las reclamaciones falsas de Donald Trump, que achacó su derrota en las presidenciales de 2020 a la manipulación de voto electrónico. Las explosiones y los disparos continúan en la capital de Sudán pese a los llamamientos internacionales a un alto al fuego tras 4 días de intensos combates entre dos generales rivales que dejan ya casi 200 muertos. Los colombianos indocumentados ocupan el segundo lugar de detenciones en Estados Unidos después de México. Los arrestos de migrantes que cruzan de forma irregular la frontera sur de Estados Unidos cayeron un 96% en los primeros meses de 2023. Aún así, las detenciones de colombianos siguen en aumento. Por primera vez en lo que va de la más reciente oleada migratoria hacia el país norteamericano, los connacionales ocuparon el segundo lugar en cuanto a cantidad de personas detenidas intentando ingresar sin documentación legal. Durante marzo de este año se detuvieron 17.491 colombianos en total, de ellos 16.875 en la frontera sur. Ese número solo lo superaron los mexicanos con 82.219, que comparten frontera con Estados Unidos y que siempre ocupan el primer lugar. En lo que va de este año fiscal 2023, que inicia en octubre de 2022, ya se han detenido 92.673 colombianos. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, en enero y febrero de este año se registraron los niveles más bajos de arrestos desde 2021. Las detenciones de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos pasaron de un promedio de 1.231 a comienzos de enero a tan solo 46 a finales de febrero. La economía colombiana creció 2,98% en febrero, según el DANE. Aunque el indicador de seguimiento a la economía en febrero subió 2,98% según el DANE, esa cifra es inferior a la del mes de febrero de 2022, que fue de 7,67% el crecimiento. Las actividades primarias que comprenden la agricultura, minas y canteras cayeron 2,23%, mientras que las actividades secundarias registran en febrero un crecimiento del 2,57% y las terciarias del 3,78%. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, anunció recursos por $1 billón para cumplir con los compromisos del programa de subsidios Mi Casa Ya.
Durante el debate en la Comisión Séptima del Senado de la República, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, garantizó los recursos necesarios para cumplir con los compromisos del programa de subsidios de Mi Casa Ya. Son al menos 52.000 subsidios que resolverán la situación de las familias que ya cumplieron con todo el proceso para recibir su vivienda propia. Y la adición presupuestal garantiza que esas familias cumplan su sueño de tener casa propia. La funcionaria sostuvo que se está adelantando un proceso de socialización de cara a los cambios del sistema que busca favorecer a la población de bajos ingresos. Hacerle un llamado a los alcaldes, a las alcaldesas. Hay algunas ciudades donde la aplicación de la encuesta Sisbén no avanza como otras y necesitamos la ayuda para que las familias rápidamente tengan la aplicación de su encuesta Sisbén, puedan entrar al sistema y puedan tener su subsidio. La ministra señaló que se buscan todas las herramientas para impulsar un sector que en el arranque del año cayó 58% en las ventas de vivienda. La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate esta noche el proyecto de ley que prohíbe el fracking para la explotación de hidrocarburos. La iniciativa se aprobó con 62 votos a favor y 9 en contra. Esta busca proteger el agua y garantizar los ecosistemas y las comunidades más apartadas del país. La Contraloría General de la República alertó del riesgo de pérdida de 5 billones de pesos comprometidos en diversas obras públicas. Informa la Contraloría que en el último mes emitió 60 alertas por posibles riesgos inminentes de pérdida de recursos y por la afectación negativa de bienes e intereses patrimoniales. La mayoría de alertas, 18, se presentaron en proyectos ejecutados con regalías, con un riesgo de 107.291 millones de pesos, seguida de 15 alertas en el sector de minas y energía relacionadas con inconsistencias en la entrega de subsidio para el consumo de energía eléctrica, aunque el sector más cuantioso es el de las fiducias, con 11 alertas por 4.8 billones de pesos por recursos inmóviles que no se usan en fondos para obras públicas. La ministra de Ambiente, Susana Mohammad, anunció que pedirá una revisión de la decisión que permitirá la intervención de 20 hectáreas de tierra en la reserva Van der Hamen, en el norte de Bogotá, para ampliar la avenida Boyacá. Así se ve la reserva Van der Hamen, ubicada en el norte de Bogotá. Tiene un área protegida de 1.396 hectáreas, de las cuales 20 fueron retiradas en las últimas horas para ampliar la avenida Boyacá. Son decisiones bien complejas. Nosotros nos apoyamos todo el tiempo en los ambientalistas. Los 3 tramos que pierde la reserva limitan al norte con Chía, al oriente con la autopista norte, al sur con el Cerro de la Conejera y al occidente con el río Bogotá. 20 hectáreas, de las cuales el 60% tenían que destinarse a la restauración ecológica de acuerdo al plan de manejo ambiental, van a ser pavimentadas con esta vía. Pese a la sustracción, habrá compensación de 60 hectáreas. Logramos que Lagos de Torga tenga que compensar a Bogotá y a la reserva, comprando, haciendo pública la propiedad de 62 hectáreas y reforestándolas. El Ministerio de Ambiente no descarta interponer un recurso contra la decisión y planteó una audiencia pública para analizar minuciosamente la licencia ambiental que permitirá ampliar la avenida Boyacá. La plenaria del Senado de la República aprobó esta noche en último debate el proyecto de ley denominado Dejen de fregar. La iniciativa del representante Juan Carlos Wills busca proteger el derecho a la intimidad de los usuarios del sector financiero y pone límites a las llamadas que pueden hacer los bancos a los clientes. Solo podrán hacerlo en horas laborales y los sábados hasta el mediodía. El proyecto pasa a conciliación. La directora de pagos del Banco de la República, Ana María Prieto, anunció medidas para reducir el uso de efectivo en Colombia. En el análisis del Banco de la República, el uso del efectivo se mantiene como el primer mecanismo de pago de los colombianos. Pese a los avances en la transición digital, aún la participación es alta, con un 68%. Se espera bajar este índice al 45% en 15 años, aunque la tarea es agilizar ese proceso. La tarea es reducir los costos y buscar una integridad de las plataformas. Debemos poder avanzar en una infraestructura de sistemas de pago que esté interoperada, que sea de fácil acceso, de fácil aceptación, de bajo costo, y necesitamos poder sumar unas reglas que garanticen esa usabilidad universal. El Banco de la República buscará una mayor integración en este sistema. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap
de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,17% a 1.255 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 4,83% a 9.990 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 6,43% a 104 pesos con 80 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Bancolombia, al movilizar más de 27.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,78% a 39.200 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.473 pesos con 7 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.380 pesos y la venden en 4.450 pesos. Un euro cuesta 4.929 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 5 centavos. El azúcar se transó en 24,51 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80 con 93 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84 con 87 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.552 pesos.